Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Imaginemos la escena. Es de madrugada, la habitación está a oscuras y de repente irrumpe el sonido más molesto del mundo. El clásico pitido incesante del despertador. Ese mismo. Y normalmente la reacción instintiva, casi animal, es soltar un manotazo ciego para apagarlo. Es un acto reflejo de pura supervivencia para rascar 5 minutitos más. Ya, totalmente. Pero claro, ese manotazo instintivo no es solo cansancio físico. Es en realidad la primera pequeña rendición del día. Lo fascinante de esto es que cuando se analiza ese microinstante desde la psicología del comportamiento, pues esa primera acción física esconde algo mucho más profundo. ¿Ah, sí? Sí. Constituye una forma literal de resistencia a afrontar la propia vida. Y las fuentes que manejamos en esta inmersión de hoy, extraídas de las notas del fenómeno superventas Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, sostienen una premisa innegociable. A ver, cuéntanos. Pues que la manera exacta en la que el cerebro transita del estado de sueño al estado de vigilia define de forma absoluta la realidad y el éxito futuro de cualquier individuo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la idea de que madrugar puede transformar cualquier área de la vida, bueno, suena a la típica receta mágica que hemos escuchado 1000 veces. Claro, suena a cliché de manual. Exacto. Sin embargo, el material de hoy no es un manual de frases hechas o pensamiento ilusorio. Es un sistema hiperpragmático. Está construido a partir de destilar las rutinas de mentes históricamente brillantes. Pero sobre todo es un sistema que nació de la desesperación personal más absoluta. Eso es, no es teoría vacía. Nuestra misión en este análisis a fondo es extraer la ciencia del hábito y las estrategias reales detrás del texto para que quien busque aprender rápidamente pueda aplicar estos conceptos sin sentir que la información le abruma. Y para empezar, hay que entender por qué existe esta necesidad urgente de cambiar la forma de despertar, ¿no? Claro. Y todo arranca con una estadística de la Seguridad Social estadounidense que resulta ser un verdadero jarro de agua fría. Es lo que el autor denomina la estadística del 95%. Los datos muestran que, si se sigue a un grupo de 100 personas durante 40 años, desde el inicio de su carrera laboral hasta la jubilación, el panorama es estadísticamente desolador. Madre mía. ¿Cuáles son los números exactos? Pues al cabo de esas 4 décadas, solo una persona será rica. ¿Solo una? Una, de 100. 4 tendrán verdadera estabilidad financiera. 5 seguirán trabajando por pura obligación para poder subsistir. 36 habrán fallecido. Vaya. Y 54 estarán completamente arruinadas, dependiendo de ayudas del Estado, de amigos o de familiares. 95% de la sociedad vive de forma crónica en un estado de apuro constante, ya sea físico, mental, relacional o económico. Totalmente. Es una epidemia de mediocridad. Y el texto atribuye esto a un fenómeno neurológico muy concreto, ¿verdad? El síndrome del espejo retrovisor. Exacto, el SR. Según los estudios que se citan en las fuentes, el cerebro humano procesa entre 50.000 y 60.000 pensamientos al día. Que son muchísimos. Son muchísimos. Pero el problema dramático es que el 95% de esos pensamientos son exactamente idénticos a los del día anterior. Y a los del día anterior a ese. Eso es, filtramos cada decisión a través de las limitaciones de nuestro pasado. Es que, pensándolo bien, conducir mirando única y exclusivamente por el espejo retrovisor garantiza un accidente a corto plazo. Si el pasado dicta y filtra cada decisión del futuro, pues la persona se queda atrapada en un bucle infinito repitiendo sus mismas limitaciones. Una metáfora perfecta. Te estrellé seguro. Pero, llegados a este punto, me surge una duda muy razonable. Si este bucle destructivo es tan evidente para todos, ¿es simplemente una cuestión de pereza generalizada de la sociedad? ¿O existe un mecanismo más complejo que mantiene a la inmensa mayoría atrapada en ese 95%? Pues la respuesta da mucho más allá de la simple pereza. La pereza suele ser un síntoma, no la causa. Claro. El problema central radica en una falta crónica de desarrollo personal, provocada por vivir constantemente en modo supervivencia. O sea, ir apagando fuegos todo el día. Exacto. La inmensa mayoría de las personas gastan toda su energía cognitiva en reaccionar a su entorno,
Se pasan el día lidiando con el estrés del tráfico, angustiadas por el pago de las facturas o reaccionando a las demandas del trabajo. Ya. Y al mantener el sistema nervioso en alerta constante frente a lo exterior, se olvida por completo el cultivo de la vida interior. Eso es, y el texto estructura esta vida interior en un acrónimo muy útil, el acrónimo IFE. Representa las dimensiones emocional, intelectual, física y espiritual. Emocional, intelectual, física y espiritual. Vale. Si ese ecosistema interior, el IFE, no se expande activamente, pues resulta biológicamente imposible que las circunstancias exteriores de esa persona mejoren de forma sostenida. Claro, es como un árbol. Las raíces tienen que fortalecerse bajo tierra antes de que el árbol pueda dar frutos visibles. Es una conexión muy lógica. Absolutamente. Y esa conclusión sobre las raíces es precisamente lo que descubrió Hal Elrod, el autor de este método. Y lo que le da credibilidad al sistema es que no llegó a esta epifanía meditando plácidamente en un retiro zen, ¿no? Para nada. Lo hizo tocando fondo en 2 ocasiones extremas. La primera fue a los 20 años. Así, el accidente. Sí, su coche fue embestido por un conductor ebrio a 115 km/h. Estuvo clínicamente muerto durante 6 minutos. ¡Madre mía, 6 minutos! Sufrió daño cerebral severo, se rompió 11 huesos y el pronóstico médico indicaba que jamás volvería a caminar. Es brutal y, contra toda expectativa, logró una recuperación física asombrosa e incluso retomó su carrera en el mundo de las ventas con muchísimo éxito. Cualquiera diría que esa experiencia cercana a la muerte es el clímax de una historia de resiliencia, ¿verdad? Pues sí, parece el final feliz de una película. Pero el verdadero catalizador para la creación de estas rutinas matutinas ocurrió años después, durante la crisis económica global del año 2008. Ah, claro, cuando colapsó todo. Exacto. Lo perdió absolutamente todo de la noche a la mañana. Acumuló más de $425.000 en deudas. El banco embargó su casa y cayó en una depresión clínica paralizante. O sea, un fondo mucho más oscuro. Mucho peor. Él mismo relata en sus notas que este segundo abismo fue infinitamente más devastador para él que el inmenso dolor físico de su accidente de tráfico. Y tiene todo el sentido del mundo si se piensa con detenimiento. A ver, en un hospital, por muy crítico que sea el estado de salud, hay médicos, enfermeras y familiares alrededor brindando apoyo y cuidados constantes. Estás acompañado, claro. Exacto. Pero en medio de la ruina económica absoluta y la depresión, el aislamiento social es total. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Buscando desesperadamente una válvula de escape a esa asfixia mental, un buen amigo le sugiere que salga a correr. Él detestaba correr, pero el nivel de desesperación era tal que cedió. y menos mal que cedió. Sí, porque durante esa carrera, mientras escuchaba un audio del motivador Jim Rohn, escuchó una afirmación que actuó como un interruptor en su cerebro. La frase era: tu nivel de éxito pocas veces superará tu nivel de desarrollo personal. Es una cita potentísima. Es una imagen visual muy poderosa. Imaginemos que alguien anhela alcanzar un nivel 10 de éxito en sus finanzas, en sus relaciones o en su salud, pero su desarrollo personal general está estancado en un nivel 2. Pues la vida va a ser una fricción constante, un fracaso tras otro. Exactamente. Es literalmente como intentar meter 1 litro entero de agua en un vaso que solo tiene capacidad para 200 mililitros. Por mucho empeño que se ponga, el agua siempre se va a derramar. El contenedor humano tiene que expandirse primero para poder albergar y sostener ese éxito, ¿no? Eso es. Y al interiorizar esto, el problema inmediato a resolver para él fue puramente logístico. Quiero decir, ¿de dónde sacas el tiempo para trabajar en ese desarrollo personal de nivel 10 cuando la energía apenas da para sobrevivir al día a día? Claro, cuando estás deprimido y arruinado, el tiempo parece que no existe. La evaluación que hizo de las opciones fue muy sistemática. Descartó la noche porque la fatiga acumulada tras la jornada laboral anula cualquier capacidad real de concentración. Por la noche uno solo quiere sofá y televisión. Exacto. Descartó la tarde, ya que las exigencias familiares o las interrupciones la hacen totalmente inconsistente. Así que la única ventana de tiempo viable y controlable, a pesar de su profundo rechazo a madrugar, era la primera hora de la mañana. Tiene sentido. Hay una nota recurrente en el material que resume esta filosofía. La primera hora es el timón del día.
Quien dirige ese primer movimiento sin distracciones controla irremediablemente la dirección de las siguientes 23 horas. La lógica de usar la mañana como espacio blindado es aplastante. El verdadero problema es que choca de frente contra la biología y el instinto. O sea, la tiranía del despertador en plena noche es un muro enorme. Ya lo creo. Para afrontar esto, el texto introduce el concepto del nivel de motivación al despertar, o NMD. Funciona en una escala del 1 al 10. Y casi nadie se despierta en un 10, o seamos sinceros. Que va, que va. Cuando suena la alarma en la oscuridad, el cerebro de casi cualquier ser humano opera en un nivel 1 o 2 de motivación. La corteza prefrontal, el área racional, está adormecida y el cerebro primario solo busca aferrarse al calor de las sábanas. Solo quieres seguir durmiendo. Claro, el reto táctico es forzar ese nivel de motivación desde un 1 hasta un 10 en cuestión de apenas unos minutos. Y para lograr ese salto drástico sin depender de la fuerza de voluntad, que es muy frágil a esas horas, se propone una estrategia fisiológica de 5 pasos. El objetivo es diseñar el entorno para obligar al cuerpo a despertar. A ver, ¿cuál es el primer paso? Pues el primer paso ocurre la noche anterior. Consiste en establecer intenciones claras antes de dormir. Neurológicamente, el primer pensamiento consciente al despertar es un eco directo del último pensamiento que se tuvo antes de cerrar los ojos. O sea, no irse a la cama pensando, ¡uf, qué poco voy a dormir! Exacto. El segundo paso es colocar el despertador al otro lado de la habitación. Básico, pero infalible. Claro, forzar al cuerpo a levantarse de la cama y caminar rompe inmediatamente la inercia del sueño. El simple acto de caminar activa el sistema vestibular y comienza a bombear sangre al cerebro. Luego pasamos al tercer paso, que es ir directo al lavabo a lavarse los dientes. Puede sonar trivial, la verdad. Puede sonar trivial, sí, pero realizar esta acción mecánica y el choque del frescor en la boca actúa como un interruptor sensorial. Ayuda a cambiar las ondas cerebrales, sacando a la mente del letargo del sueño. Tiene sentido. Y el cuarto paso es beber de golpe un vaso grande de agua. Después de varias horas de sueño, el cuerpo experimenta una deshidratación que es una de las causas principales de la sensación de fatiga extrema por la mañana. Te despierta seco. Ciertamente. Rehidratar las células proporciona un pico metabólico de energía inmediato. Y finalmente, el quinto paso es vestirse de inmediato con la ropa de deporte. O sea, es una secuencia ininterrumpida, diseñada meticulosamente para vencer la pesadez mediante compromisos físicos irreversibles. Al poner el cuerpo en movimiento, la mente se ve obligada a seguirlo. Esa es la clave. Un momento. Déjame detener la secuencia aquí porque me surge un conflicto importante. Toda esta táctica conductual de levantarse es impecable. Sin embargo, revisando el texto, el autor también describe sus propios experimentos con las horas de sueño. Sí, el tema del sueño es polémico, muy polémico. Llega a afirmar que dormir 4, 5 o 9 horas no alteraba de manera significativa su sensación de cansancio real al día siguiente. Sostiene que lo que verdaderamente dictaba su nivel de energía era lo que se decía a sí mismo justo antes de dormir. Así es. Pero a ver, la ciencia médica es tajante sobre la necesidad biológica de cumplir los ciclos completos de sueño para consolidar la memoria y limpiar toxinas cerebrales. ¿Acaso sugiere el texto que se puede engañar a la biología pura y dura a base de sugestión y pensamiento positivo? Si conectamos esto con la perspectiva general del sistema, es imperativo aclarar que en ningún momento se niega la necesidad fisiológica y real de dormir. Menos mal. El autor no promueve la privación del sueño. De hecho, cita explícitamente a la Fundación Nacional del Sueño y recomienda bibliografía científica rigurosa para quienes padecen trastornos graves. Vale, entonces, ¿qué está diciendo exactamente? Lo que el texto expone de forma magistral es el inmenso poder de la conexión mente y cuerpo, y concretamente el efecto devastador de la profecía autocumplida. Ah, vale. Hablamos de la fatiga, que tiene un origen puramente psicológico. Exactamente. Si una persona se acuesta repitiéndose con angustia que va a estar completamente destrozada al día siguiente por haber podido dormir solo 5 horas, el cerebro asimila esa narrativa como un hecho inevitable. Claro, te estresas antes de dormir. Genera estrés anticipatorio y al sonar la alarma el despertar es sombrío y pesado. En cambio, si la actitud justo antes de dormir es de gratitud genuina por esas horas exactas de descanso que se tienen por delante, el cerebro se programa de otra forma. ¿Te levantas con otra actitud? El despertar emula la expectación de un niño en la mañana de Navidad. No se trata de sustituir el sueño con optimismo ciego, sino de erradicar por completo la carga de pesadez mental que nos autoinducimos mediante lenguaje interno negativo. Entendido. Separar el cansancio físico real del agotamiento mental prefabricado lo cambia todo. Eso es.
Vale, situémonos de nuevo. Ya estamos fuera de la cama, hidratados, vestidos para hacer deporte y hemos vencido la inercia inicial gracias a esos 5 pasos. Tenemos por delante esa primera hora del día, intacta y sin interrupciones. ¿Qué se hace exactamente con ese tiempo para construir ese nivel 10 de desarrollo personal? Pues aquí es donde el texto detalla el núcleo duro del método. Las 6 prácticas que conforman el acrónimo Salvavidas. Salvavidas, qué oportuno. Muy oportuno. Estas 6 herramientas actúan como estímulos específicos para distintas áreas de la cognición y el bienestar, empezando por la letra S, que corresponde a la práctica del silencio. Se le asignan unos 5 minutos. Pero, ojo, hay una advertencia estricta aquí, ¿no? Muy estricta. Este silencio jamás debe hacerse sentado en la cama, por el riesgo evidente de volver a dormirse. Hay que buscar otro espacio, como el sofá del salón. Lógico. ¿Y qué se hace en esos 5 minutos de silencio? El objetivo es frenar el ruido mental reactivo mediante la meditación, la oración o simplemente la respiración diafragmática profunda. A nivel fisiológico, dedicar estos primeros minutos a la quietud reduce de forma drástica los picos tempranos de cortisol, la hormona del estrés. Anclando un estado de calma antes de que empiece el caos del día. Me gusta. Y tras pacificar el sistema nervioso, el método propone pasar a la primera letra A, que corresponde a las afirmaciones. Otros 5 minutos destinados a dirigir la plasticidad cerebral y reprogramar el subconsciente, de los que hablaremos enseguida. Sí, porque eso tiene tela. Luego le sigue la L de lectura, el bloque más largo de la rutina, de unos 20 minutos. Y la indicación no es leer una novela para entretenerse, sino absorber estrategias directas de expertos en cualquier área que se quiera mejorar. Y fíjate en las matemáticas detrás de esto, porque son contundentes. Leer tan solo 10 páginas cada mañana suma un total de 3.650 páginas al año. Una barbaridad. Eso equivale a leer 18 libros enteros de desarrollo personal anualmente. El efecto compuesto que tiene sobre el intelecto inyectar el conocimiento de 18 mentes brillantes al año es asombroso. Ese es el verdadero apalancamiento del conocimiento. A continuación, el sistema introduce la V de visualización durante otros 5 minutos. Vale. Y las notas hacen mucho hincapié en diferenciar esto de la simple ensoñación o el divagar pasivo. Para ilustrarlo, mencionan el conocido caso del actor Jim Carrey. El del cheque, ¿verdad? Ese mismo. Años antes de alcanzar cualquier éxito profesional, redactó y se extendió a sí mismo un cheque por valor de $10 millones por servicios de actuación prestados. Lo guardaba en la cartera y lo miraba para mantener el rumbo de sus acciones. Pero ojo, la clave fundamental de una visualización efectiva no es solo imaginarse saboreando el éxito final o cruzando la meta, ¿cierto? Exacto. El trabajo real consiste en visualizar detalladamente los obstáculos del día a día y verse a uno mismo ejecutando el esfuerzo necesario para superarlos con éxito. En esta sección de las fuentes hay una cita de la autora Marianne Williamson que resulta profundamente reveladora. ¿Qué dice exactamente? Sostiene que el mayor miedo del ser humano no radica en su posible incompetencia, sino en su propia luz. El miedo profundo es a nuestro propio potencial desmesurado para brillar y transformar el entorno. Da verdadero vértigo pararse a pensar en lo que se podría lograr si se erradicara el autosabotaje. Sin duda. El autosabotaje suele operar de forma invisible. Pero si me permites volver un momento a la primera práctica de la que hablábamos, las afirmaciones, es importante reconocer que suele ser la herramienta que mayor resistencia o escepticismo genera. Oh, totalmente. Es mencionar la palabra afirmaciones y la mente viaja directamente a esa famosa parodia cómica de Saturday Night Live en los 90. Jaja, el personaje de Stuart Smalley. Ese mismo, mirándose en un espejo con actitud lastimera y repitiendo «Soy lo suficientemente bueno, soy lo suficientemente listo y la gente me quiere». Para cualquiera con una mentalidad mínimamente analítica, plantarse frente a un espejo a recitar frases motivacionales prefabricadas se percibe como algo ridículo. Ridículo, artificial y carente de rigor científico. Totalmente. Es una reacción muy natural. Y el propio Hal Elrod admite haber sentido ese mismo rechazo. Visceral. Consideraba las afirmaciones una completa pseudociencia. ¿Y cómo cambia esa perspectiva? Pues el método desarma este prejuicio al reestructurar la propia arquitectura de las afirmaciones. Una afirmación efectiva, bajo este paradigma, no busca engañar al cerebro con un positivismo ciego y vacío.
Vale. Son instrucciones ejecutivas directas para la mente y requieren 5 pasos muy pragmáticos. A ver, toma nota quien nos escuche. Primero, articular con precisión clínica qué resultado se desea alcanzar. Segundo, desgranar la razón profunda de por qué ese resultado es innegociable. El por qué. Exacto. Tercero, y esto cambia las reglas del juego, ¿quién se compromete a ser el individuo para estar a la altura de esa meta? Cuarto, ¿qué acciones específicas y tangibles se van a ejecutar y en qué plazos? Acciones concretas, nada de cosas etéreas. Nada de eso. Y quinto, incorporar citas inspiradoras que refuercen la nueva identidad. Claro, al estructurarlo así pasa de ser un mero deseo al viento a convertirse en un contrato vinculante. Las notas explican que el autor aplicó esta técnica tan meticulosa para sanar su propia memoria a corto plazo, la cual había quedado severamente dañada tras las lesiones cerebrales de su accidente. Fue un proceso fascinante. Diseñó una afirmación centrada en la convicción de que el cerebro es un órgano plástico y capaz de regenerarse. Tras meses de repetición diaria combinada con trabajo cognitivo, logró reprogramar esa profunda creencia limitante y su memoria mejoró drásticamente. Esto elimina el escepticismo de un plumazo. ¿Ya no estamos hablando de magia motivacional? Hablamos de neuroplasticidad autodirigida y disciplina pura. Es la demostración práctica de cómo se moldea la arquitectura cerebral mediante la repetición y la intención. Y bueno, avanzando por el acrónimo, la segunda A corresponde a la acción de anotar. El diario. Escanea el entorno constantemente buscando problemas o carencias, midiendo la inmensa brecha entre la situación actual y la meta ideal. Lo que nos falta, básicamente. Exacto. Sentarse a escribir obliga al cerebro a frenar en seco esa ansiedad, a documentar de forma tangible las pequeñas victorias del día anterior y a anclar el enfoque en la gratitud y el progreso real. Qué importante es eso. Y para culminar este ciclo llegamos a la D de deporte. 20 minutos finales de exigencia física pura. Vital para despertar el cuerpo. Las fuentes respaldan esto citando al experto en alto rendimiento Eben Pagan, quien es muy claro al respecto. Activar el ritmo cardíaco primera hora de la mañana no es un simple consejo de salud, es un requisito innegociable para el éxito sostenido. Totalmente innegociable. Forzar a que la sangre circule a gran velocidad y saturar los pulmones de oxígeno fresco despeja la niebla mental y la fatiga con mucha más eficacia que cualquier estimulante externo como el café. Desde luego. Y da igual que sea una sesión intensa de posturas de yoga, una serie rápida de flexiones o saltos de tijera. Lo vital es que el cuerpo fisiológicamente entienda que la jornada ha comenzado con máxima energía. Bueno, pues toda esta secuencia abarca un marco temporal de 60 minutos. El silencio inicial centra el sistema nervioso, las afirmaciones dirigen la identidad, la lectura expande el intelecto, la visualización actúa como un ensayo mental, el proceso de anotar otorga perspectiva y finalmente el deporte enciende el motor metabólico. Pero claro, al escuchar el despliegue de esta hora completa es imposible no pensar en el perfil de una persona inmersa en una rutina abrumadora, ¿sabes? Claro, el que no tiene tiempo material. Alguien que tiene que llevar a los niños al colegio, que tiene trayectos larguísimos al trabajo o que hace turnos rotativos. La reacción automática ante la propuesta de 60 minutos extra es construir un muro de resistencia. Es materialmente imposible, no me sobra ni una hora en el día. Ya, pero el sistema, demostrando una gran perspicacia, se anticipa de lleno a esta objeción y ofrece un mecanismo para aniquilar cualquier excusa. ¿Cuál es la alternativa? Se trata de la versión ultra comprimida de las mañanas milagrosas, un formato que requiere exactamente 6 minutos de reloj. O sea, 1 minuto para cada letra. Exacto, 1 minuto cronometrado para cada uno de los pilares del SALBADS. Es una destilación extrema, pero diseñada para mantener el impulso. Implica sentarse y practicar un solo minuto de respiración y silencio profundo. Vale, 1 minuto es asumible. Un segundo minuto leyendo en voz alta las afirmaciones con máxima convicción. Un tercer minuto visualizando nítidamente la ejecución de un día productivo. Llevamos 3. El cuarto minuto se invierte en escribir rápidamente 2 o 3 motivos concretos de gratitud en ese momento. El quinto minuto sirve para leer y subrayar las ideas de una sola página de un libro de valor. Y el sexto me imagino que es moverse. Y el sexto minuto final se emplea en realizar un esfuerzo cardiovascular explosivo, como sentadillas o saltos continuos, para elevar bruscamente la frecuencia cardíaca. Madre mía, 6 minutos. Esa es literalmente la misma cantidad de tiempo que alguien puede malgastar revisando las redes sociales sin salir de la cama. Tal cual.
Además de aportar esta flexibilidad radical de tiempo, las notas extraídas del texto original abordan un pilar logístico que sostiene toda esta maquinaria, que es la nutrición. La regla de oro, inquebrantable, es que la ingesta de alimentos debe realizarse siempre después de haber completado las prácticas matutinas. Esto es fundamental por temas de energía. Claro, el proceso fisiológico de la digestión demanda una cantidad gigantesca de energía metabólica. Si se ingieren alimentos nada más abrir los ojos, el organismo desvía el flujo sanguíneo desde la corteza cerebral hacia el tracto digestivo, induciendo esa conocida pesadez y letargo. El famoso bajón. Eso es. Y en cuanto a la calidad, el autor insiste en apartarse de decisiones basadas en el apego emocional o la dependencia del azúcar, y recomienda optar por lo que él llama alimentos vivos. Es decir, alimentos no procesados. Sí, elegir fuentes de energía celular prolongada, como frutas enteras o batidos que integren superalimentos como la chía o la raíz de maca. Y esto plantea una cuestión importante sobre cómo enfrentarse a la creación de hábitos, porque el perfeccionismo absoluto suele ser el disfraz más elegante que utiliza la procrastinación para evitar la acción. ¡Qué gran verdad! El diseño de este sistema abraza constantemente la adaptabilidad del individuo. Si hacer el segmento de deporte al principio de la hora resulta un inconveniente por la sudoración y la falta de tiempo para ducharse enseguida, pues la solución es inmediata. Se altera el orden. Claro, se adapta. Se mueve el bloque físico al final de la rutina. Se pueden ajustar libremente los minutos de cada práctica, variar las lecturas o adaptar los días. Lo único que resulta innegociable es el firme compromiso de blindar ese primer momento de vigilia para construir a la persona capaz de alcanzar las metas deseadas. Entonces, ¿qué significa todo esto, al final? ¿Significa que el acto de madrugar, cuando se observa a través de esta lente, deja de ser un castigo autoimpuesto por la cultura del exceso de trabajo? Se transforma, muy al contrario, en una declaración de soberanía sobre el propio tiempo vital. Soberanía, me gusta esa palabra. Es que se trata de blindar un espacio para el crecimiento personal antes de que el caos del mundo despierte y comience a exigir respuestas inmediatas. El objetivo es tomar cualquier fuente de insatisfacción, de estancamiento o incluso de desesperación profunda y convertirla en combustible puro. Un combustible que se canaliza sistemáticamente a través de las prácticas de este método. Y para poner el broche final al análisis de estas fuentes de hoy, es crucial detenerse en un concepto psicológico fascinante que advierte sobre un peligro extremadamente silencioso. ¿De qué se trata? Se trata de la trampa de aislar incidentes. A menudo, el cerebro humano actúa como un brillante abogado defensor de la comodidad. Se racionaliza y se tiende a creer que pulsar el botón de repetición de la alarma un día o saltarse el ejercicio una mañana porque hace frío o comer de forma impulsiva ante un pico de estrés son simples eventos inconexos. O sea, decisiones airógrafas. Exacto. Decisiones sin repercusión a gran escala, que solo afectan a ese martes o a ese jueves en particular. La frase comodín que justifica esa rendición siempre es la misma. Hoy descanso, pero mañana volveré a hacerlo bien. Es la famosísima y traicionera trampa mental del total, por una vez no va a pasar nada. Justamente eso. Sin embargo, el texto revela una verdad psicológica y neurológica tremendamente incómoda. La neuroplasticidad jamás descansa. Cada vez que se elige conscientemente el camino fácil en detrimento del compromiso adquirido, no se está tomando una decisión temporal en el vacío. ¡Ostras! Se está entrenando activamente a la mente subconsciente. Se está esculpiendo la identidad en tiempo real, pavimentando las vías neuronales de la rendición. De manera sutil, casi imperceptible, el individuo se está convirtiendo en el tipo de persona que cede ante la resistencia y abandona lo que se propuso. Te conviertes en quien tira la toalla. Así es. Por eso, dejamos en el aire esta profunda reflexión para quien hoy busca mejorar. ¿Qué pequeñas decisiones cotidianas, aparentemente inofensivas e inconexas, se están pasando por alto, tomando atajos sin percibir que, en realidad, están escribiendo de forma silenciosa e irrevocable la persona en la que uno se convertirá el resto de su vida? ¡Qué perspectiva tan demoledora para cerrar! Si volvemos mentalmente a la escena con la que abríamos hoy, a ese manotazo ciego en la oscuridad contra el ruido del despertador, el significado se ha transformado por completo. Totalmente. Ya no es una simple anécdota irrelevante sobre el mal despertar o el cansancio. Es, ni más ni menos, la primera votación del día en las urnas de la propia identidad. ¿Se elige la inercia del pasado que mantiene el status quo o se elige la incomodidad de construir algo nuevo? Hay muchísimo material ahí para reflexionar sobre esa primera fracción de segundo. Hasta la próxima inmersión.